Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, también conocido como la comunicación preliminar, un texto hecho entre Sigmund Freud y Joseph Breuer. Esto creo que fue en 1893. Antes de empezar este tercer capítulo, considero apropiado mencionarles que es la segunda vez que grabo este capítulo en particular. La primera grabación que hice de este texto se hizo demasiado larga por los comentarios que tuve que introducirle. Los consideré apropiados, aunque de ser sincero, creo que sería mejor limitar mis propios comentarios en la medida de lo posible. Ya tenemos los comentarios de James Strachey que hacen todavía a veces más rico, a veces hasta más confuso el texto. No que el texto sea difícil en sí, ya lo comprobarán, pero vaya, agregar sobre agregado creo que complica innecesariamente el texto. En todo caso, no podría yo omitir mis observaciones atribuidas a mi propia práctica, digamos, pero voy a mantenerlo en lo posible, lo más cortas, breves y concisas. Ajá. Entonces, dicho lo anterior, comencemos con el tercer capítulo de la comunicación preliminar. Dice el texto: cuando ya comunicamos las condiciones que según nuestras experiencias son decisivas para que desde traumas psíquicos se desarrollen fenómenos histéricos, nos vimos precisados a hablar de unos estados anormales de conciencia en que se generan esas representaciones patógenas. A destacar el hecho de que el recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla en la memoria normal del enfermo, sino en la memoria del hipnotizado. Un breve paréntesis, este es paréntesis propio. Estamos hablando de un enfermo hipnotizado, es decir, no son dos personas distintas, pero pareciera que fueran. Ajá. Aquí estamos hablando, recordemos, de un texto pre-psicoanalítico. En la misma introducción, James Strachey nos dice, bueno, Sigmund Freud, incluso en los prólogos, nos cuenta cómo estos textos son, digamos, como una memoria histórica de lo que aconteció en su práctica, que lo llevó de practicar la hipnosis a usar la hipnosis como un método para lograr la catarsis, a luego dar con el psicoanálisis. Pero eso ya lo veremos después, ¿vale? Entonces, aquí representaciones patógenas, trauma psíquico, hablando del trauma y estos estados psíquicos anormales. Otra observación rapidísima, el trauma no necesariamente tiene que ver con dolor o sufrimiento. El trauma también puede ser atribuido a una experiencia de satisfacción o a un placer inesperadamente grande, inesperadamente impactante en la vida de los sujetos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Dice el texto: pues bien, mientras más nos ocupábamos de estos fenómenos, más seguro se volvía nuestro convencimiento de que aquella escisión de la conciencia tan llamativa como double conscience, en los casos clásicos consabidos, esto double conscience es un término médico usado en la medicina europea a finales de los años 1800, ¿vale? Existe, continúa el texto, existe de manera rudimentaria en toda histeria esta escisión de la conciencia. Esto que nos indica, digámoslo así, una memoria del enfermo normal y una memoria del enfermo hipnotizado. Ajá. A eso se refiere con escisión, es decir, dos conciencias, digámoslo así, que existen en el mismo individuo en tiempos distintos. Entonces, dice el texto, la inclinación a disociar y con ello al surgimiento de estados anormales de conciencia
que resumiremos bajo el nombre de hipnoides, sería el fenómeno básico de esta neurosis. ¿Cuál? La histeria, recordemos. Ajá. Todos estos textos tratan acerca de la histeria. Continúa el texto. En esta opinión coincidimos con Binet y con los dos Janet, es decir, Pierre Janet y Jules Janet, acerca de cuyo descubrimiento en extremo notable, hecho en pacientes anestésicos, carecemos, por otra parte, de experiencia propia. Por eso, a la tesis a menudo enunciada, y viene entre comillas las siguientes palabras, la hipnosis es una histeria artificial, se cierran comillas, nos gustaría adjuntar esta otra, se abren otras comillas. Base y condición de la histeria es la existencia de estados hipnoides, se cierran comillas, ¿vale? Continúa el texto. Estos últimos estados hipnoides, a pesar de su diversidad, coinciden entre sí y con la hipnosis en un punto. Las representaciones que en ellos afloran son muy intensas, pero tienen bloqueado el comercio asociativo con el restante contenido de la conciencia. Esos estados hipnoides son asociables entre sí y su contenido de representación puede alcanzar por este camino grados más o menos elevados de organización psíquica. Por lo demás, la naturaleza de esos estados y el grado de su segregación de los restantes procesos de conciencia pueden variar de un modo semejante al que vemos en la hipnosis, que se extiende desde la somnolencia ligera al sonambulismo, del recuerdo pleno a la amnesia absoluta. Si tales estados hipnoides existen antes que se contraiga la enfermedad manifiesta, ofrecen el terreno sobre el cual el afecto instalará el recuerdo patógeno junto con los fenómenos somáticos que son su consecuencia. Este comportamiento corresponde a la histeria de predisposición, pero de nuestras observaciones se sigue que un trauma grave, como el de una neurosis traumática, una sofocación trabajosa, por ejemplo, el afecto sexual, pueden producir una escisión de grupos de representaciones aún en quienes ese fenómeno no preexistía. Y este sería el mecanismo de la histeria adquirida psíquicamente. Entre los extremos de ambas formas es preciso admitir una serie dentro de la cual la proclividad, es decir, la tendencia a la disociación en el individuo considerado por una parte y la magnitud efectiva del trauma por la otra, varían en sentidos contrapuestos. No sabemos decir nada nuevo acerca del fundamento de los estados hipnoides predisponentes. Nos inclinamos a creer que se desarrollan a menudo desde los, entre comillas, sueños diurnos, es decir, las fantasías. Esto de las fantasías es ¿cómo se llama? Un anexo mío, un comentario mío, ¿vale? Así es como Freud concibe las fantasías en su obra, los sueños diurnos, sueños que no necesariamente implican el estado de dormir. Continúa el texto, tan frecuentes en personas sanas y a los que tanta ocasión ofrecen, por ejemplo, las labores manuales de la mujer. El problema de averiguar por qué las, entre comillas, asociaciones patológicas, se cierran comillas, que se forman en esos estados son tan sólidas e influyen sobre los procesos somáticos con esa intensidad mucho mayor de la que solemos hallar en las representaciones, coincide con el problema de la eficacia de las sugestiones hipnóticas en general. Nuestras experiencias no aportan nada nuevo sobre esto. En cambio, echan luz sobre la contradicción entre la tesis. La histeria es una hipnosis, esa es la tesis. Esta frase está entre comillas, la histeria es una hipnosis. Continúa el texto. Y el hecho de que entre los histéricos uno encuentra a los seres humanos con más claro intelecto, voluntad más vigorosa, mayor carácter y espíritu crítico. En tales casos, esta última caracterización es correcta para el pensar despierto de estas personas, pero en sus estados hipnóticos son alienados
Es decir, como, ¿cómo decirlo? Como si entraran en una locura, podríamos entenderlo así. Esta alienación, este extrañamiento, digámoslo así, se comportan de forma extraña a ellos mismos, en comparación con ellos mismos. Continúa el texto, como todos nosotros lo somos en el sueño. Nuestras psicosis oníricas no influyen sobre nuestro estado de vigilia, mientras que los productos de los estados hipnóticos penetran en la vida de vigilia como fenómenos histéricos. Ahí termina este texto. Hay una observación de James Strachey que dice: un borrador previo de esta sección del trabajo ha sobrevivido en el bosquejo póstumo titulado 3. Al parecer esto fue publicado, no, fue escrito en 1892, bosquejo póstumo. No sé en dónde lo podemos localizar, no viene, digamos, alguna numeración dentro de la compilación que hace James Strachey. Como podrán ver, es un texto muy corto, no creo llevar ni 10 minutos compartiéndolo, pero brevemente quisiera comentar que esta aproximación nos da un ejemplo de cómo concebía tanto Sigmund Freud como Joseph Breuer a las histéricas o a los pacientes histéricos. El comentario pasado que hice en el video, que no voy a compartir o no tengo pensado compartir, creo que lo tengo todavía en mi memoria, pero lo voy a borrar pronto, fue acerca, digamos, de la relación que actualmente se tiene de las feministas, el movimiento feminista, con la histeria. Se les atribuye una enfermedad, digámoslo así, que es exclusiva de la mujer, y esto, digamos, permea en los conceptos previos al psicoanálisis. Recordemos también que los primeros textos de Sigmund Freud, Freud habla de hombres histéricos, y que justamente por eso es atacado fuertemente por sus profesores, el joven médico Sigmund Freud. Vamos a dejar hasta aquí. Por supuesto, espero seguir compartiendo este material en un futuro no muy lejano. Gracias por su tiempo.